Les saludo, amados hermanos, con la paz de Dios. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús. A nuestro hermano Felipe Sandoval Cerón, pastor presbiterial en Misiones de la Iglesia Central. A todos los pastores y ministras que en este momento están participando de este culto de alabanza y adoración al Señor. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga. A todos ustedes, hermanos, hermanas, familias, en Cristo Jesús, el Señor nuestro, deseo que la gracia y bendición del Eterno sean siempre en sus vidas, en sus matrimonios y en sus familias. Agradezco la invitación que se nos ha hecho para participar con ustedes en esta semana que es rica en una temática que han establecido para considerar varios temas en relación a la fortaleza y unión que debemos guardar no solo con Dios, sino con los demás. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, a fin de que unidos leamos del capítulo número 2, los versículos 18, después 21 al 24. Génesis 2, 18 y después los versículos 21 al 24. A nombre del Presbiterio Colima, Michoacán, un saludo para todos ustedes. La palabra de Dios dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sin duda que la temática que se ha establecido para toda esta semana, cerrando el domingo, será de gran bendición para todos los matrimonios y familias, no solo del presbiterio de las misiones de la Iglesia Central, sino para todos aquellos que en algún momento dado también tengan la bendición y la oportunidad de escuchar y participar de estos temas. Fortaleciendo nuestros lazos, 1, con Dios; 2, en el matrimonio; 3, padres e hijos; 4, con la congregación; y 5, al servicio de Dios. Cuando en estas 5 vertientes se fortalecen nuestros lazos, entonces llegaremos precisamente a la culminación el domingo para hacer nuestra la expresión del proverbista, del predicador: cordón de 3 dobleces no se rompe. Así que deseamos que el Señor siga siendo con cada uno de nuestros hermanos y en esta temática. El tema que por gracia del Señor me corresponde: fortaleciendo nuestros lazos en el matrimonio. Sin duda, por el tiempo que tenemos muy corto de 25 minutos, pues prácticamente enunciaré realmente algunos de los principios que desde mi punto de vista fortalecen precisamente los lazos en el matrimonio. Y para ello me quiero referir solamente a 3 de los principios que sin duda fortalecerán nuestros lazos en el matrimonio. Eso no significa que sean los únicos. Por supuesto que hay más, pero repito, en obvio de tiempo, creo que si nosotros observamos por lo menos estos 3 principios,
fortaleceremos nuestra relación en el matrimonio. El primero de ellos, de acuerdo a lo que leímos en Génesis 18 y luego del 21 al 24, inferimos de ahí el principio de la complementariedad. Dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Si nosotros reflexionamos un poco, no solo en lo que dice la palabra literalmente, sino que al meditar en el Espíritu, por el mismo Espíritu, tratamos de ver lo que hubo en la mente y en el corazón de Dios desde el principio, no solo para constituir el matrimonio, sino para que a través del matrimonio Dios fuera exaltado, glorificado, y la familia desarrollara todas las potencialidades con las cuales el Señor nos ha dotado a través del ejercicio de las capacidades y talentos que Él nos ha dado. No es bueno que el hombre esté solo, es decir, el primer asunto que se resuelve aquí es el de la soledad. Y esto nos debe llevar a la consideración de la necesidad que tenemos el uno del otro dentro del matrimonio. Y esto nos recuerda lo dicho por el apóstol San Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 11, cuando dice que el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esto efectivamente nos muestra que esa complementariedad que Dios anheló en su corazón desde el principio se debe observar y atender hoy día. En esta complementariedad, Dios estableció un orden, estableciendo al varón como cabeza de la mujer, como líder en la familia, como guía, como sacerdote, como atalaya. Luego entonces, amados hermanos, y aquí me refiero y me dirijo de manera particular a los varones, si bien es cierto, esta es una gran bendición y un honor que Dios nos ha dado como varones, también es una gran responsabilidad, porque si asumimos a plenitud lo que Dios nos confirió, significa que llegado el cumplimiento del tiempo, daremos cuenta al Señor de lo que Él puso en nuestras manos, de lo que Él nos confió. En primer lugar, una esposa. En segundo lugar, los hijos. En tercer lugar, una familia. Luego entonces, ese principio de la complementariedad debe ser ejercido con un liderazgo espiritual en el temor de Dios y dentro de los parámetros establecidos en la palabra del Señor, para que de esa manera los propósitos que hubo en la mente y en el corazón de Dios desde el principio para el matrimonio y para la familia se cumplan. Cuando nosotros entendemos que efectivamente la mujer es la ayuda idónea y el complemento perfecto que Dios estableció para el varón, esto significa que nosotros debemos ver en la esposa
una bendición especial de parte de Dios. Porque la misma Escritura nos refiere que la mujer es coheredera del reino de Dios, es coheredera de esta gracia. Esto nos muestra también, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que en Cristo ya no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en el Señor. Luego entonces, en esa complementariedad que Dios desea en el matrimonio, unos y otros, como dice el apóstol San Pablo en su epístola a los Efesios capítulo 5, versículo 21, debemos someternos unos a otros en el temor de Dios sin rebasar los límites y las fronteras que Dios ha establecido para esa convivencia matrimonial en el hogar y en la familia. Para que nosotros, hermanos amados, comprendamos a plenitud lo que es este principio, debemos vivir permanentemente en el amor de Dios. Y de ahí la importancia del tema del día de ayer, fortaleciendo nuestros lazos con Dios. Es determinante que para fortalecer los lazos en el matrimonio, nuestros lazos, nuestra relación, nuestra liga, conexión y comunión con Dios debe ser verdadera, debe ser sincera, debe ser transparente y debe ser patente no solo a nuestros hijos, sino a todos los que nos rodean. Si nuestra relación con Dios no está bien, no puede estar bien nuestro matrimonio. Si los lazos que nosotros guardamos con Dios no son fuertes, no son sólidos, los lazos y la fortaleza en el matrimonio es frágil, es débil. Consecuentemente, necesitamos del amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones para que en ese mismo amor con el cual Dios nos ha amado, nosotros también podamos amar a la esposa, podamos amar al esposo. En ese mismo amor con el cual Cristo ama a su iglesia, en ese mismo amor nosotros debemos fortalecer los lazos en el matrimonio para que la complementariedad responda a los propósitos que Dios tuvo desde el principio. Ese amor que por el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones y que viene también a ser fruto del Espíritu, debe ser determinante en nuestra vida matrimonial, porque dice el apóstol San Pablo que el vínculo perfecto es el amor. Consecuentemente, cuando el apóstol San Pablo escribe a los Corintios su primera epístola, capítulo 13, y habla de las excelencias del amor y describe lo que es el amor, ese es el tipo de amor, amados hermanos, con el cual nosotros debemos fortalecer nuestros lazos en el matrimonio. No nos engañemos. Valoremos, evaluemos, analicemos cada uno de los rasgos o características
de la descripción que hace el apóstol Pablo del amor en su primera epístola, capítulo 13 a los Corintios, que nosotros nos demos cuenta en una escala del 1 al 10 en qué nivel nos encontremos o nos encontramos. Más aún, si tomamos como parámetro fundamental el amor con el cual Cristo ama a su iglesia. Y cuando nosotros efectivamente amemos a nuestras esposas y las esposas amen a sus esposos, de la misma manera, hermanos amados, los hijos, la familia, vivirá ese principio de complementariedad para la honra y gloria del Señor. En segundo lugar, el principio de la unidad. Leímos en Génesis 2:24, y ya no serán más dos, sino una sola carne. Y cuando nosotros vemos la primera parte del versículo 6 del capítulo 19 de Mateo, cuando los fariseos confrontaron al Divino Maestro respecto al divorcio, el Señor Jesús hizo referencia precisamente a lo que fue en el principio el matrimonio y a lo que fue el matrimonio en el corazón de Dios. Y el Señor mismo, al hacer referencia a lo que fue en el principio, no solo convalida el matrimonio como una institución divina, sino que además reafirma no solo el principio de la complementariedad, sino de la unidad. Ya no serán más dos, sino una sola carne. Esa unidad, ese apego del uno para con el otro, es no solo en la parte física, en la parte marital, en la parte íntima, en la parte sexual. Porque no olvidemos que después de que el Señor hizo al hombre y a la mujer, dice el capítulo 1, versículo 27 y 28, que el Señor los bendijo y les dijo: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. A través de lo dicho por el Señor, y después que de manera más narrativa o descriptiva nos presente el capítulo 2, nos damos cuenta precisamente que ese principio de unidad debe aplicarse, debe darse en la parte física. Esto que a nosotros nos puede parecer muy normal, muy natural, sin embargo, hermanos amados, en el ejercicio ministerial nos damos cuenta que no se da como aparentemente pareciera ser, de manera simple, sencilla, natural. ¿Por qué? Porque entre los asuntos precisamente que atendemos, hay ocasiones en que los matrimonios llegan a tener esa intimidad, esa unidad física o sexual una vez al mes, una vez cada 2 meses, e incluso hay matrimonios en donde se da una vez cada 4 o cada 6 meses. Hermanos, cuando nosotros encontramos casos de este tipo, nos damos cuenta que este principio de la unidad no es tan simple, ni sencillo, ni natural como pudiera ser. Consecuentemente, tenemos que ir al fondo del asunto y a considerar las causas que están golpeando, que están fragmentando, que están debilitando el principio de la unidad en la parte física en el matrimonio. Porque sin duda,
Sin duda que debe haber causas fundamentales, ya sea en el hombre o en la mujer, o en ambos. Y esto, hermanos amados, si no se atiende y si no se fortalece ese lazo en el matrimonio a través del principio de la unidad en la parte física, puede dar lugar al diablo, no solo por parte del esposo, sino también por parte de la esposa o por ambos. Y esto es lo que nosotros debemos evitar y eso es de lo que nosotros debemos estar conscientes y de ahí la importancia de esta temática y de allí el llamado de Dios para que cerremos toda puerta al enemigo de nuestras almas y cubiertos con la sangre preciosa del Cordero, hermanos amados, nos guardemos en santidad y en temor santo delante de Dios y volvamos nuestro corazón a lo que fue desde el principio y que llevó al Señor a unir al hombre y a la mujer y a decirles, ya no serán más dos, sino una sola carne. Consecuentemente, como resultado de esta temática, hermanos amados, como esposos, como matrimonios, hagamos un balance en este aspecto y establezcamos no solo las medidas preventivas, sino correctivas para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. Porque si entre los matrimonios que escuchen esto que estoy señalando, se da ese fenómeno de que solamente se tiene vida marital o íntima una vez al mes o una vida cada 2 o una vez cada 3 o 6 meses y no se hace nada para corregir esa situación, entonces no tiene sentido y estamos perdiendo el tiempo. Si queremos matrimonios fuertes, debemos fortalecer no solo nuestros lazos con Dios, sino nuestros lazos dentro del matrimonio. Y una forma de establecerlos es precisamente la parte física. Y no solo la parte física, porque esa unidad, debo decirlo, no solo es en el aspecto marital, sexual, sino también en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en el aspecto familiar, en el aspecto social. Veamos cuántas cosas, cuántas aristas tiene este principio de unidad. Si no hay una unidad espiritual, difícilmente puede haber una unidad física. Si no hay una unidad espiritual, difícilmente va a haber una unidad emocional. Y esa unidad familiar dentro del matrimonio, esa unidad espiritual y física debe ser alimentada por el respeto que entre uno y otro deben darse. Cuando nos unimos en santo y legítimo matrimonio delante de Dios, hicimos votos matrimoniales. Y 3 fueron los votos principales de amor, que es el que fortalece el principio de la complementariedad, pero hicimos votos también de respeto, que es el que fortalece el principio de unidad. Y ese respeto tiene que darse no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual, emocional, familiar y social. Cuando nosotros trabajemos en este aspecto, esa unidad a la que somos llamados por el Señor se fortalecerá dentro del matrimonio. Así que, amados hermanos, contemplemos más allá, repito, de la letra de lo que establece Génesis 2:24, Mateo 19, primera parte del versículo 6, vayamos al corazón mismo de Dios mediante el Espíritu, para que por su Espíritu
fortalezcamos los lazos de unidad dentro del matrimonio. Y por último, el tercer principio, el principio de la indisolubilidad. Dijo el Señor Jesús en Mateo 19, pero ahora en la segunda parte del versículo 6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oh, hermanos amados, esto es algo que como matrimonios cristianos y muchas veces incluso pastorales sufrimos hoy día. La razón, nos hemos apartado no solo de los parámetros bíblicos, sino del espíritu de la letra, sino de aquello que estuvo en la mente y en el corazón de Dios. Porque una amenaza a este principio que el Señor estableció de la indisolubilidad, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, es precisamente el desamor. El desamor que a través del tiempo se va dando entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, entre el marido y la mujer. Y se van enfriando las relaciones. Se va descuidando ese trato afectivo. Y se van debilitando efectivamente esos lazos que lejos de fragmentarse, se deben fortalecer cada día si nos decimos cristianos, si nos decimos servidores del Señor, si nos decimos pastores y ministras. Cuando viene el desamor, vienen palabras hirientes, viene un silencio en la relación matrimonial, vienen reproches, críticas y a veces violencia, separación y divorcio. Muchas veces cohabitamos con los hijos bajo un mismo techo, pero en la esencia muchas veces estamos divorciados de la esposa, divorciados del esposo y a veces incluso divorciados de los hijos. ¿Es esto lo que hubo en el corazón de Dios cuando formó al hombre y a la mujer y los unió? No, no, hermanos amados. Y esto es lo que por el Espíritu debe simbrar nuestro corazón, quebrantar nuestro espíritu y volvernos a la palabra, volvernos a Dios, volvernos al esposo, a la esposa, a los hijos, volvernos a la familia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en un matrimonio cristiano, que en un matrimonio de familia pastoral, haya separaciones, haya divorcios? Simplemente no se puede entender. Y la única explicación que encontramos es el hecho de haber tenido en poco la palabra del Señor. El hecho de haber menospreciado lo que Dios nos revela a través de su palabra para constituir y fortalecer matrimonios y familias sólidas en su amor, en su espíritu y en el poder de su palabra. Cuando nosotros nos apartamos de ello, efectivamente, damos lugar al diablo. Y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Con cuánta razón dice el salmista en el capítulo 80, versículo 3, restáuranos, oh pastor de Israel.
restáuranos y ven a salvarnos. Yo anhelo con todo mi corazón, amados hermanos, que ese principio de indisolubilidad sea nutrido y enriquecido por la lealtad y fidelidad que debe haber entre los cónyuges. Para la complementariedad está el amor. Para la unidad está el respeto. Y para la indisolubilidad está la fidelidad. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. No aparentemos ante los demás que nos llevamos bien como matrimonio, como esposos, cuando en el fondo quizá nosotros sepamos y aún nuestros hijos que no es así. ¿A dónde estamos llevando nuestro matrimonio? Si conscientes de ello no hacemos nada para corregir, ¿a dónde lo estamos llevando? Y no solo el matrimonio, sino a los hijos y a la misma familia, porque ellos lo ven, porque ellos lo observan, porque ellos lo sienten, porque ellos lo sufren. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Basta ya de simulaciones, de apariencias, y volvamos nuestro corazón a Dios y nuestra lealtad absoluta a la esposa y al esposo. Dice la escritura en Malaquías 2, 15 y 16 que Dios reprueba el resentimiento, el desamor, el repudio y el rechazo que pudiera darse dentro del matrimonio. Dios lo reprueba, Dios no lo tolera. Consecuentemente, si esto es así, hermanos amados, seamos leales con la mujer de nuestra juventud. Hermanas amadas, seamos leales con el compañero de nuestra juventud. Que ya no se hable más de problemas en el matrimonio, de separaciones, de divorcios, no más. Por eso luego tantos problemas en las congregaciones, por los problemas que hay en los matrimonios y en las familias. ¿Por qué problemas en los matrimonios y en la familia? Porque no nos sometemos a la palabra del Señor. Por tanto, fortalezcamos nuestros lazos en el matrimonio a través del principio de la complementariedad y el amor, a través del principio de la unidad y del respeto, y a través del principio de la indisolubilidad y de la fidelidad. En esta noche, sigamos la norma que para el matrimonio Dios nos ha revelado a través de su palabra. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere bendecir a tus hijos y aún a los hijos de tus hijos. Por tanto, si tú estás consciente, hermana, hermano, que tu matrimonio no está bien, vayamos a los pies del Señor y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra carga, toda nuestra tristeza, todo nuestro dolor, y pidámosle que Él nos restaure, que Él nos bendiga, que Él nos fortalezca, que Él tenga compasión de nosotros, que Él nos perdone y que por su Santo Espíritu nos permita fortalecer nuestros lazos en el matrimonio en esta noche. Si está ahí tu esposo o está ahí tu esposa, toma su mano
Y si están tus hijos, tómense todos de la mano. Pero si solo estás tú y tu esposa, tú y tu esposo, ustedes como matrimonio tómense de la mano y oremos a Dios. Oremos a Dios y pidámosle que Él nos ayude y en su nombre sigamos adelante. Padre nuestro que estás en los cielos. En esta noche, Señor, reconocemos que hemos caído tal vez sin darnos cuenta o quizá conscientemente por diversas causas que tú conoces, en un enfriamiento en la relación matrimonial, por el costumbrismo, por una relación simplemente monótona, quizá por el desamor, quizá por una infidelidad. Esos lazos en el matrimonio se han visto golpeados, se han visto debilitados, se han visto fragmentados y quizá en algunos casos incluso destruidos. Pero tú eres, Señor, el que restaura todas las cosas. Tú eres el que hace nuevas todas las cosas. Por eso hoy hacemos nuestra la súplica del salmista: oh pastor de Israel, restáuranos y ven a salvarnos como matrimonio. En esta noche, yo te ruego, Señor, que visites los matrimonios que pasan por problemas difíciles, que en este mismo instante están pasando por una crisis, quizá pensando en que cada quien tome su camino, su rumbo, haga su vida a su manera. Quizá algunos están pensando que sería mejor la separación o el divorcio. Señor, que en tu nombre y por tu espíritu esos pensamientos sean desechados del corazón de alguien que se dice cristiano, de alguien que dice conocerte, de alguien que te sirve, de alguien que ministra. Que esas cosas no tengan lugar ni espacio alguno en nuestra mente y en nuestro corazón, porque a vida nueva hemos sido llamados. Por tanto, te ruego en esta noche, Señor, que tomes en tus manos todos los matrimonios del presbiterio de las misiones de la Iglesia Central, que tomes en tus manos los matrimonios de tus siervos, de tus siervas, de los directivos, de los colaboradores, Señor Jesús, que debemos ser ejemplo, debemos ser testimonio, debemos ser luz a los que nos rodean. Toma en tus manos los matrimonios, Señor, de todos los hermanos del presbiterio de la Iglesia Central, de las misiones, Señor. Te ruego que tú los guardes, les ayudes, les asistas, les bendigas. Así sea que tengan unos meses, así sea que tengan 2 años, 10 años, 20, 40 o 50 años de matrimonios. Señor, que tu Espíritu Santo vivifique, fortalezca y consolide todo lazo en el matrimonio, Señor Jesús. Sé propicio por amor a tu nombre, que haya amor, que haya respeto, que haya fidelidad, que haya confianza, que haya perdón, que haya tolerancia, que haya comunicación, Señor. No más silencio, no más ira, no más palabras fuertes, no más actitudes despreciativas.
No más maltratos, no más resentimientos, no más apariencia, simulación o fingimiento en el matrimonio, Señor. Ayúdanos, Cristo. Tú eres el único, tú eres el único que puede unirnos como marido y mujer. Tú eres el único que puede fortalecer nuestros lazos. Tú eres el único que nos puede restaurar. Tú eres el único que nos puede llevar en victoria. Tú eres el único, Señor, que hace posible la bendición, la gracia en cada matrimonio, Señor. Por eso en esta noche, nuestro ruego y súplica, sé propicio a nosotros y ayúdanos a fortalecer, Señor, nuestros lazos en el matrimonio cada día. Por Cristo Jesús. Amén.